En el mundo, la situación también es preocupante. El pasado 4 de agosto, Sergio Urrego, un adolescente de 16 años, se suicidó en Bogotá tras sufrir el acoso de las directivas de su colegio por ser homosexual. El grupo Voto Católico califica este suicidio como un acto político que busca atacar la libertad religiosa de los colegios católicos. Ante el caso, el procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, afirmó que el Estado debe diseñar políticas públicas en perspectiva de familia, y por familia se refería expresamente al matrimonio heterosexual y ojalá que católico. Ordóñez considera que no existen familias homoparentales a pesar de un fallo de la Corte Constitucional de ese país. La sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca establece que el joven fue víctima de discriminación por parte de la institución educativa debido a su condición de homosexual. En otra parte del mundo, los legisladores de la provincia indonesia de Aceh, la única del país donde se aplica la ley islámica, el 28 de septiembre pasado aprobaron una ley que permite el uso del castigo físico contra las personas que mantengan relaciones homosexuales. Conforme al nuevo decreto, aquellos que practiquen sexo entre el mismo género serán penados hasta con 100 latigazos en una decisión calificada como un enorme retroceso por las organizaciones pro derechos humanos. Criminalizar a los individuos según su orientación sexual es un duro golpe para la igualdad en Indonesia, declaró Richard Bennett, director de Amnistía Internacional en Asia y el Pacífico. Pues ya estamos aquí de vuelta en República Laica. Estamos platicando de la vinculación entre la laicidad y la agenda de los derechos humanos. Y antes del corte del bloque anterior, Roberto Blancarte dejó caer una pequeña bomba sobre la mesa que quiero retomar y planteárselas. Decía que, que si el origen de los derechos humanos es este origen de la modernidad del que hablaban ustedes dos y que surge, digamos, siglo XVIII con las grandes revoluciones francesa y norteamericana, pues esa es una versión, dice Roberto, y es la versión del discurso liberal y es, digamos, la agenda liberal ilustrada de la que Miguel hacía mención. Pero desde su punto de vista hay también otra versión de la historia, y esa otra versión de la historia lo que dice es que en realidad los derechos humanos ya estaban ahí desde antes y que incluso su origen, su impronta es de carácter religioso y que eran en realidad reivindicaciones que venían desde una perspectiva vinculada con el cristianismo, si lo puedo decir así. Sí, en el mundo occidental. En el mundo occidental. ¿Qué opinan de eso? Bueno, sin duda hay un discurso de los derechos anterior al siglo XVIII, por supuesto, hay cartas muy primitivas de derechos, la Carta Magna de Juan Sin Tierra del siglo XIII, en fin, hay antecedentes, la Petition of Right en el siglo XVII de Inglaterra, pero lo cierto es que para que existan derechos humanos como derechos, no como ideas del pensamiento ilustrado, se requiere Estado constitucional. Y mientras no tengas Estado constitucional, es decir, mientras no tengas constitución, división de poderes, división efectiva del poder, garantía de los derechos, esos derechos no pasan de ser, y no lo minimizo porque detrás de eso pues, están las ideas, pero no pasan de ser ideas, de ser buenas intenciones, de ser defensas de principios de la dignidad o de defensas de statu quo sobre ciertos grupos. Cuando tú tienes Estado constitucional, la cosa cambia radicalmente, porque entonces tienes una institucionalidad al servicio de los derechos. Norberto Bobbio lo dijo muy bien, creo que es quien mejor lo ha dicho, cuando habló del giro copernicano de la modernidad. Cuando el giro copernicano, dice Norberto Bobbio, es poner antes los derechos que los deberes. Si tú no tienes un Estado constitucional, lo que tienes son deberes hacia el rey, hacia el caudillo, hacia el líder, pero no tienes derechos, y esa es la gran diferencia, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no, Susana? De colocar a la persona en el centro de la ecuación y además con ese disparador del reconocimiento de la libertad religiosa o libertad de conciencia. Sí, y yo quisiera retomar lo que estaba preguntando Roberto, porque sí, sin duda, los derechos humanos están en estrecha relación con las cuestiones religiosas, con las iglesias. ¿Pero por qué? Porque en un principio, ¿cómo se informaban las personas? ¿Qué es lo que se les transmitía? Pues eran los libros sagrados, después que fue la historia, los documentos históricos, y más adelante, y es en el contexto en el que ya vivimos, los derechos. Entonces, sí están impregnados esos derechos humanos de cuestiones religiosas y de las iglesias. Pero déjenme preguntarlo de otra manera. ¿Por qué el Estado laico
defiende mejor los derechos humanos que las religiones. Lo digo porque hay algunas religiones que se presentan incluso como especialistas en derechos humanos. Entonces, me parece muy importante que dejemos establecido cuáles son las ventajas del Estado laico sobre visiones religiosas, doctrinales específicas en esa materia, porque luego, digamos, vamos a ir aterrizándolo y vamos a ver que hay visiones conflictivas sobre la materia, ¿no? Porque solo el Estado laico, únicamente el Estado laico, posibilita la realización de cualquier plan de vida. Ese es el punto. Es decir, solo el Estado laico es capaz de recoger, de albergar, de cobijar el pluralismo de expectativas, de ideas, de cosmovisiones que tenemos los seres humanos en sociedades naturalmente plurales. En cambio, en un Estado que no sea laico, en un Estado en donde haya confusión entre derecho y moral o entre derecho y religión, siempre existirá algún principio en donde te van a imponer un cierto plan de vida. No se puede abortar, tienes que ir el domingo a rezar o tienes que ir a hacer tal acto religioso o tienes que contribuir para el sostenimiento de las iglesias o no puedes dejar de creer o en la escuela se va a enseñar no la teoría darwiniana sino una visión bíblica de la biología y eso limita las opciones de las personas. En cambio, en el Estado laico le decimos a las personas, sé lo que tú quieres ser, lo que tú te propongas lograr en la vida es únicamente tu responsabilidad, no de nadie más, no de una divinidad, no de una autoridad, no de un líder espiritual, sino de ti. Y eso en el Estado moderno es absolutamente esencial. Susana. Sobre ese comentario, el Estado laico lo que trae son ventajas, son mayores oportunidades. A mí me encanta la palabra oportunidades. El Estado laico nos da mayores oportunidades porque un Estado confesional o ya sea también por temas morales o cuestiones religiosas trae catálogos. Si ponemos, por ejemplo, la religión católica trae un catálogo de 10 derechos, pero un Estado laico trae una posibilidad o un plan de vida mayor número de oportunidades y es progresivo conforme las personas lo van pidiendo y también por la pluralidad. Por ejemplo, a mí me gustan los horóscopos. Ustedes van a decir, bueno, ustedes si son laicos pues van a respetar que a mí me gusten los horóscopos, pero en un Estado laico nos pueden gustar los horóscopos, leer el tarot, el café. He escuchado recientemente un tema de constelaciones, ¿no? Y uno se mete a estudiar ese tipo de cosas, pero son oportunidades de ver y de respetar que las personas van a buscar ese tipo de oportunidades. Cada quien puede creer lo que Yo quiera. creo que esa es una Sí. de las claves. Para mí, la clave fundamental está en que solo el Estado laico permite la convivencia de creencias de lo más diversas y creo que ahí sí es un eje central porque tiene que ver con una agenda de libertades, sin duda, la libertad de creer o no creer, la libertad de adoptar una determinada religión y después de cambiar, si quieres, después en el tiempo, pero además también viene vinculada con una agenda muy profunda de igualdad, porque la igualdad que reconoce el Estado laico es la igualdad de las personas independientemente de sus convicciones religiosas. Es decir, es una igualdad en dignidad y en autonomía en la que se hace una abstracción de cuál es tu pertenencia religiosa, se hace una abstracción de cuál es tu pertenencia comunitaria, se hace una abstracción de cuál es la deidad en la que crees y se te reconoce por el hecho de ser persona en igual dignidad que a todos los demás. Y creo que ahí está la clave. Para mí es donde la agenda de los derechos humanos vincula con la laicidad de manera muy, muy profunda. Porque además pues, tiene que ver con toda la agenda de no discriminación. Ahora, lo interesante creo yo es que el Estado laico se proyecta no nada más a una dimensión religiosa, podría ser el inicio o podría ser, digamos, claro, la semilla a través de la cual el Estado laico surge y se desarrolla, pero luego impacta en muchísimas cosas, libertad de expresión, derechos sexuales y reproductivos, autonomía para casarse o no casarse, es decir, ¿por qué el Estado nos va a tener que limitar en cuanto a las opciones de a quién podemos amar, con quién podemos celebrar un contrato matrimonial o no? Si para una persona puede ser relevante o si así lo considera o estima casarse con una persona de su mismo sexo, ¿por qué debería la ley de impedirnos eso con base en alguna creencia metafísica o alguna idea de lo que debe ser el matrimonio?
¿Y dónde te salva? Te salva el Estado laico. ¿Por qué deberían de imponernos una forma de concebir el desarrollo biológico de las especies, etcétera, cuando hay una base científica que lo explica y que es mucho más racional, digamos, que la visión que pudiera ofrecer una parte o un credo religioso? Entonces, el Estado laico al final del día se proyecta y conecta, creo yo, con un principio de dignidad humana. Todos los seres humanos, esto lo dijo Kant y lo dijo mejor que nadie y nadie lo ha dicho, nadie lo ha podido superar, todas las personas somos fines en nosotros mismos, no somos medios para lograr ningún fin que nos pudiera resultar ajeno, y en este sentido creo que solo el Estado laico representa y protege y tutela la dignidad del ser humano. Y sin embargo, siempre vemos o seguimos viendo dos cosas. Vemos que hay una discusión sobre lo que significan esos derechos humanos o sobre derechos humanos que son conflictivos unos con otros. Es decir, hay quien defiende, y yo creo que aquí todos defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Pero eso, es decir, el derecho a interrumpir un embarazo, si así lo desea la mujer. Y sin embargo, algunos dicen, sí, pero ese derecho entra en conflicto con el derecho del no nacido, y es un derecho humano también. Y ese derecho no puede ser puesto a discusión ni a votación, es un derecho que ya está. Lo cual quiere decir que, como tú lo señalaste, Miguel, hay derechos humanos en términos generales como una discusión general, y luego hay los derechos humanos instalados jurídicamente, puestos jurídicamente. Pero digamos que uno no llega a los segundos si no hay una discusión previa sobre esto. Luego, el segundo tema es que a pesar de que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad del Estado laico y la importancia del Estado laico, hay una serie de valores que los propios funcionarios van vehiculando porque no están garantizados estos derechos de los que estamos hablando. No en todo el país, no en todo México en todo caso. Es decir, hay muchos derechos humanos que estamos aquí defendiendo y que sin embargo no están garantizados jurídicamente, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, sí. Yo sí separaría esta idea de que qué derechos debemos tener y luego cómo los garantizamos, porque efectivamente si nos vamos al plano objetivo de la garantía sociológica de los derechos, pues no nada más está en riesgo el Estado laico en México, está en riesgo el derecho a la vida. Es decir, el Estado mexicano ni siquiera ha podido garantizar que no nos asesinen, que no nos secuestren, que no nos roben. Entonces, bueno, en ese sentido, en el plano fáctico, ciertamente la institucionalidad del Estado mexicano es extremadamente deficiente. Cuando uno ve que en México se asesina pues aproximadamente a 55 personas todos los días por homicidios dolosos, es decir, homicidios intencionales, pues uno ve que el derecho a la vida no está garantizado. Ahora, de ahí podemos efectivamente brincar a la discusión sobre dónde empiezan los derechos y dónde terminan, y hay zonas de conflicto. Ese que tú señalaste, Roberto, es un conflicto, creo yo, que identifica con claridad las dificultades de una agenda laica de derechos en cuanto a si el no nacido es persona o no es persona, si es titular o no de derechos. Y la Suprema Corte en el 2008, en una resolución que a mí no me gustó nada en cuanto a la argumentación, sí en cuanto al fondo, dijo, es que no hay un derecho a la vida en la Constitución. Creo que fue un error clamoroso porque tenía que haber reconocido que hay un derecho a la vida, pero también hay un derecho a, digamos, hay derechos reproductivos que la mujer ejerce para determinar autonomía sobre su propio cuerpo, etcétera, y lo que procedía era balancear estos derechos, equilibrar estos derechos, ponderar estos derechos. Y esa es la gran clave, la clave argumentativa de los derechos. En esta dimensión del derecho, los derechos y la laicidad, hay discusiones muy interesantes en el mundo actual. Ahora vamos a ver una cápsula de experto, en este caso con Laura Saldivia, que nos habla, y van a ver qué interesante tema, de una ley aprobada en Argentina en la cual lo que se garantiza es que sean las personas, por una decisión individual y propia, quienes terminan autodeterminando cuál es el género al que pertenecen. Vamos a escuchar a Laura Saldivia y ya regresamos aquí al foro a seguir platicando de laicidad y derechos humanos.
Y ahí es donde Argentina ha tenido un rol destacado en el mundo. De hecho, es el primer país del mundo que tiene una ley sobre el derecho a la identidad de género que despatologiza la identidad de género. Lo que quiero decir con que despatologiza es que ya no hace falta que los jueces escudriñicen atentamente la vida de la persona que solicita un cambio de género en su documento o la posibilidad de acceso a cirugías de cambio de género. Esta ley es muy novedosa, como les decía, a nivel mundial, es la primera que existe, donde lo único que va a ser tenido en cuenta para la determinación de la identidad de género de una persona es su autopercepción. Lo que la persona dice ser, sentir respecto al género es lo que vale, y las autoridades judiciales no pueden, las autoridades médicas y las autoridades judiciales no son quienes para brindar la autorización respecto a ese cambio de género. Entonces ahí se corre el eje de la autorización que recaía finalmente en los jueces y pasa a tomar un rol predominante lo que la persona afirma ser en términos de identidad de género. Por supuesto que esto genera un quiebre respecto del binarismo de género, entendido como hombre, mujer, como dos compartimentos estancos en términos que son definidos concretamente, certeramente, donde no hay ningún tipo de ambigüedad, porque de esta forma se da el espacio justamente a un montón de personas que pudieron haber nacido con una biología definida en términos de hombre o mujer, que sin embargo están solicitando y están reclamando, exigiendo una identidad de género contraria a esa biología, ¿no? A ese cuerpo. Esto, por supuesto, viene a alterar dogmas centrales de la Iglesia Católica, del cristianismo en general, y antes de que la ley se transforme en ley, hubo voces muy contrarias de parte de la Iglesia Católica y de otras iglesias de extracción cristiana respecto a este proyecto de ley. Las personas, conforme al dogma católico, son hombre o mujer, no hay... y esto es algo que se es desde que uno nace, o sea, la biología determina el que uno es hombre o mujer. Y desde ahí venían unas críticas fervientes, de hecho con vocabularios bastante agresivos y denostativos de la comunidad transgenérica. Pues muy interesante esta legislación argentina que, como usted ha visto y como lo señala nuestra experta, solo se puede entender sobre la base de la laicidad, porque de otra manera no sería posible garantizar que las personas puedan elegir su género, porque no es precisamente algo que la mayoría de las religiones estén dispuestas a aceptar. Pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos acá a República Laica, nuestro foro, con nuestros invitados.